compañero activo en la huelga en estos momentos en defensa de Ecopetrol, y a mi compañero Iván Cepeda. Bueno, ciertamente cuando con Fabio y otros amigos y con Aleida hablábamos de la convocatoria de este evento, lo hacíamos por la obvia circunstancia de que están muy amenazadas a esta hora. El uribismo siempre ha amenazado estas dos empresas, pero por su historia también. El SENA también nace como Ecopetrol producto de las luchas de los obreros. Eso es muy importante. Y fíjate que escuchando a Fabio veo un paralelo entre esas dos batallas, aunque nacen, bueno, nacen con una diferencia de 10 años aproximadamente, 9 más o menos. A la vida estatal nace Ecopetrol 9 años antes. En los 90 también son ambos objeto de una profunda agresión, y ambos bajo el gobierno de Uribe, que siempre ha amenazado el patrimonio público, hay que decirlo. El SENA como patrimonio público tiene que ver, como patrimonio de los colombianos, tiene que ver con su nacimiento, con lo que ya muy bien reseñaba Aleida Murillo, porque su destino son los trabajadores y porque fue creado por ellos. Pero yo me inclino por comentar lo siguiente. En 1957 realmente se estaban sucediendo dos pactos, uno más mencionado que otro. Uno fue el pacto entre liberales y conservadores para dar lugar al Frente Nacional. Y se dio la sucesión de Partido Liberal y Conservador durante un periodo de la vida nacional, fruto de ese acuerdo, el Frente Nacional. Pero simultáneamente, con la finalidad de derrocar a Rojas Pinilla y algo así como instalar este nuevo momento, se convocó también a los trabajadores para hacer una especie de pacto social. Y digo una especie de pacto social porque probablemente fue el nombre que le dio la oficialidad a ese acontecimiento. Y cuando a los trabajadores le preguntaron qué demandaban en ese momento de la vida nacional, pidieron varias cosas, pero dos principalmente. Pidieron que el subsidio familiar que habían venido batallando durante largos años, y que todavía sustentamos, viene de esas épocas, fíjate, Merilaura. El subsidio familiar nace en el 57. Y están pidiendo los trabajadores que las luchas que habían dado por el subsidio familiar se conviertan en ley de la República. De modo que era otra lucha política. Y cuando Fabio lo menciona de esa manera, me gusta mucho escucharlo. Una huelga que era reivindicativa y se vuelve política, porque interpela al Estado para una política pública y la estatización de Ecopetrol. Y lo mismo está ocurriendo por el lado de la clase trabajadora cuando demandan SENA, porque dicen, vuélvame el subsidio familiar, no una conquista que hemos ganado en pliegos y en huelgas, sino que convierta en una ley de la República y se produce un decreto legislativo que crea el subsidio familiar con el 5%. Pero cuando pidieron lo segundo, es decir, que le dieran SENA, antes había un instituto de capacitación obrera sin financiación, entonces el gobierno dijo que no. Y los trabajadores, el gobierno y los empleadores dijeron que no. Los trabajadores convinieron en que un punto de los 5 puntos porcentuales que estaban obteniendo por subsidio familiar no lo recibieran en subsidio familiar, sino que fueran con destino al SENA bajo el compromiso de que después lo elevaban al 2%. Esta es una historia de una batalla política. ¿Qué querían los trabajadores? Querían que no les pagaran en metálico, sino que le pagaran con un subsidio familiar, pero también con una entidad que les formara a ellos y a sus hijos. Y por eso la misión del SENA dice que responde al SENA a cumplir una misión del Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores. De modo que, formando para el trabajo, como se dijo inicialmente, el SENA no es solamente una entidad de formación para el trabajo. Hay que cuidarse porque es con destino a los trabajadores. Entidades que también forman para el trabajo, probablemente hay muchas, pero digamos que esta tiene esa particularidad. Y quisiera dejar dicho algún acontecimiento histórico que me parece de la mayor importancia. Es que el subsidio familiar también se da porque hay básicamente una bandera. No es casual que don Antonio Díaz, un hombre de la UTC, haya tenido un papel tan importante en la creación del SENA. Un buen hombre a quien conocí y le tuve bastante aprecio, muy vinculado a la iglesia y a la doctrina social de la iglesia. Entonces doy ese detalle que me parece para la historia de los jóvenes, los trabajadores del SENA. Realmente se crea el subsidio familiar porque correspondía a una de las banderas de la doctrina social de la iglesia. ¿Y qué era la doctrina social de la iglesia? Era algo así como el desarrollo de una encíclica papal, la Rerum Novarum. Sé que el tiempo no es tanto, pero quiero dejar esta clave.
La Rerum Novarum la formula, una encíclica, la formula la Iglesia para disputarle las almas obreras a lo que llamaban entonces el movimiento obrero. El movimiento obrero y el movimiento comunista tuvo un desarrollo muy importante por esa época. El movimiento obrero crece enormemente y tiene mucho aprecio entre los trabajadores. Y la Iglesia era muy mal vista porque la Iglesia estaba casada con el poder y bueno, en fin. Y entonces, ¿qué hace la Iglesia? Se plantea una pregunta que le llamaron la cuestión obrera. Esto es una etapa histórica importantísima. Y cuando se plantea la cuestión obrera, dice, ¿cómo voy a disputar las armas obreras para cristianizarlas? Porque me la están volviendo comunistoides. Y entonces formula la Rerum Novarum y lo que llamó después, lo que viene a llamarse la doctrina social de la Iglesia. Y dentro de la doctrina social de la Iglesia se predica la subsidiariedad, no la solidaridad de clase. Te lo digo en oposición para que se entienda. Mientras el movimiento obrero habla del mutualismo, del cartismo, del internacionalismo y de la solidaridad de clase, la Iglesia plantea la subsidiariedad y en desarrollo de esa subsidiariedad, el subsidio familiar creo que es una bandera muy interesante que se discute por la época y está la historia de por qué el subsidio familiar nace en el mismo momento que nace el SENA como ley de la República o más rigor como decreto legislativo. Esta historia para decir cómo no va a ser patrimonio nacional si fue fruto de las luchas obreras, de la comprensión obrera, de la perspectiva de esa clase obrera que convierte en normas dos instituciones que todavía existen, el subsidio familiar y el SENA, de modo que el SENA seguirá siendo desde luego un patrimonio familiar por tan sobradas razones.